Y cuando pasaron 43 minutos de las 10 de la mañana, le vamos a dar la bienvenida al subsecretario de Seguridad Vial del Chubut, César Vargas. ¿Cómo le va? Bienvenido a la mañana del U20. Buenos días, Matías, Juan, Romina. Buenos días a la audiencia. César, hemos estado atentos al impacto que están teniendo estas bajas temperaturas, la presencia de nieve y hielo en las rutas, y no viene mal que repasemos juntos cuáles son las recomendaciones al volante cuando se dan estas condiciones en el tiempo. De hecho, ayer ya empezaban a aparecer algunas sugerencias, de hecho los mismísimos oyentes nos recomendaban si frenar, no frenar, pero nos viene bien hacer un repaso general, César. Tal cual, como lo dijiste, estos últimos días hemos estado padeciendo bajas temperaturas y el Servicio Meteorológico Nacional establece que van a continuar durante varios días más. En este momento las condiciones de la ruta son transitables con precaución. Lógicamente, desde la Subsecretaría de Seguridad Vial, nosotros recomendamos, por un lado, evitar viajar en horario nocturno si no es una causa totalmente fundada, digamos, que tiene alguna emergencia para viajar, y aquellos conductores que van a viajar en horario diurno que tomen algunas previsiones. Y en estas recomendaciones lo que, por un lado, es ver que si el vehículo esté en condiciones de seguridad, tanto de los neumáticos, del sistema de freno, de llevar sistemas, lo que tiene que ver con el kit de seguridad, baliza, después cadenas físicas. Las cadenas físicas son obligatorias, esto quiere decir que la tienen que llevar en el vehículo, y después, conforme a las condiciones climáticas, el estado que se encuentre la ruta, la colocación o no de las mismas. Después también obviamente tiene que ver con las recomendaciones de las velocidades, tienen que ir ya a una velocidad menor a lo que es unas condiciones normales, y también la distancia entre vehículos tiene que ser mayor porque por las condiciones de los factores ambientales, factores mecánicos y factores humanos, ya son condicionantes a estar más propenso a que se pueda deslizar el vehículo y puedan perder un control. Entonces, esas son más o menos las recomendaciones básicas para los conductores que tengan que viajar por alguna ruta que atraviesa la provincia del Chubut. César, podemos distinguir entre dos circunstancias diferentes. Una es si nos tenemos que enfrentar directamente a la nieve, tanto si la nieve está acumulada en la calzada o si estamos en el medio de una precipitación nibia. Eso por un lado, que implica determinadas formas de conducción distintas a las que se dan si, por ejemplo, no hay nieve, pero sí está la temperatura muy fría y puede haber alguna posibilidad de que la calzada esté congelada, que muchas veces no hay señales visuales tan claras, y me parece que es de las condiciones más riesgosas que se dan. Yo siempre recuerdo, hay una curva yendo para Esquel que suele estar siempre en sombra y que donde mucha gente termina pegando trompos o deslizándose porque no se alcanza a descongelar por la acción del sol. Tal cual, los contextos siempre son diferentes. Tiene que ver, por un lado, el lugar donde vamos a transitar, sobre a qué altura, a qué ruta, como lo dice usted en la ruta nacional 40, como la 25, próximo a Esquel. Tenemos muchos sectores donde el sol no da, entonces, y por ahí se suma una curva, y por eso es lo que se recomienda siempre que la velocidad sea mucho menor que condiciones normales. Y después la forma también de la conducción a la hora de apretar el freno, que tiene que ser en forma gradual, no brusca. Las maniobras también de maniobrabilidad no deben ser tampoco violentas. Y por ahí muchas veces tiene que ver mucho más acentuado con la gente que hace turismo, que viene de otros lugares, donde no tiene la experiencia de conducir bajo esas condiciones, que muchas veces suele engañar, que la cinta asfáltica se ve quizás un poco húmeda o en sectores no, y cuando hay bajas temperaturas, donde hay heladas, donde no da el sol y que hay sombra, se produce lo que por ahí algunos comúnmente dicen hielo negro, o que produce una poca adherencia del vehículo sobre la cinta asfáltica.
Ayer recibíamos un mensaje que nos hablaba de no apretar el freno, siempre y cuando uno vaya a una velocidad adecuada, sino una maniobra que implicaba un descenso de velocidad con el cambio para que en todo caso la marcha del motor se vaya reduciendo por el propio efecto de justamente ese cambio. ¿Algo de eso hay algunas recomendaciones? Y además otra cosa, César, ¿qué pasa si finalmente tocamos el freno porque la costumbre indica eso y nos enfrentamos a ese deslizamiento, ¿no? Que si uno no tiene cierta experiencia puede vivir un momento muy crítico. Tal cual. Obviamente la pericia, la experiencia de manejar bajo esas condiciones siempre es un factor predominante. Fundamentalmente, tanto la desaceleración como el frenado tiene que ser en forma gradual. No es para apretar el freno en forma brusca porque la reacción del vehículo, la adhesión de los neumáticos en la cinta asfáltica no es la misma. También tiene el sistema de freno que tenga, está todo vinculado al sistema de amortiguación, la cantidad de personas, el peso que lleva el vehículo y la pericia del conductor, obviamente. Siempre las maniobras se recomiendan que sean graduales, no sean bruscas, para de esta forma no perder o que el vehículo se desplace fuera de control. Hay otro elemento que me parece interesante y no menor tener en cuenta es los sistemas de calefacción y cómo a veces se da que hace mucho calor adentro del habitáculo, pero afuera hace mucho frío, se empañan los cristales, cuesta a veces limpiarlos, no alcanza con el limpiaparabrisas porque se da una cuestión de temperaturas de afuera y de adentro. ¿Cómo resolver esa situación? Porque la visibilidad es fundamental en la ruta. Sí. Siempre está más o menos condicionada con qué tipo de vehículos, los vehículos más con mucho más años de antigüedad, obviamente el sistema de calefacción es diferente, donde el desempañador actúa o trabaja diferente, con vehículos que en la gran mayoría hoy todos tienen aire acondicionado y los vehículos más antiguos son los que no lo tienen y esa forma de optimizar esa ventilación con el desempañador puesto de tal forma que pueda evitar lo que es que se empañen también condicionado por las temperaturas y por la cantidad de personas que van en el habitáculo del vehículo, y por ahí eso tiene que ver más o menos que cada conductor conozca cómo funciona el sistema de calefacción, el sistema de aire acondicionado, y bueno, ya los vehículos más modernos tienen otro sistema que está más automatizado. César, recuerdo que el año pasado, también tuvimos temperaturas bajo cero, que 15 grados bajo cero, nevó en partes de la ruta y eso hizo que esta contingencia haga que autos se queden varados en la ruta. Estaría bueno también, no tiene que ver tanto con el tema del auto y la ruta, sino qué kit tenemos que tener en el auto por si llega a pasar esto. Por ejemplo, decían chocolates, una manta para poder pasar esos minutos hasta que vaya alguien a ayudarlos, ¿no? También es importante eso. Tal cual, nosotros como tanto de la Subsecretaría de Seguridad Vial como la Subsecretaría de Protección Ciudadana siempre hacemos recomendaciones, inclusive salen en las páginas o en la web sobre qué recaudos tener, llevar obviamente siempre en época invernal ropa de abrigo, si es posible alguna manta, alguna frazada, ante alguna contingencia y después obviamente alguna infusión, algo caliente o algún, como usted dijo, alguna barra de cereales, chocolate como para que nos dé calor. Y después fundamental cuando nosotros tenemos cuando la persona tiene un evento, algo que haga que haya quedado varado en cualquier parte de una ruta en el interior, fundamentalmente que no se separe del vehículo, no salga a caminar, sino que espere, que coloque las balizas del vehículo, si tiene balizas portátiles físicas que tiene que tener, que también lo coloque, o que ponga algún chaleco, algo claro que pueda conductores y que también que alguien pueda parar en forma ya esté prevenido y pueda parar para auxiliarlo, poder hacer una comunicación para que las autoridades estamos abocados al sistema de invierno de emergencia podamos ir a su auxilio.
Y siempre chequear las páginas oficiales vinculadas con la información de la circulación en rutas, chequear el pronóstico, no aventurarse solamente por la necesidad de salir a la ruta, sino saber que un viaje se puede truncar, que puede ser muy complicado y que te puede llegar a pasar algo como esto que describía recién Romy, quedarte varado muchas horas, así que son épocas en las que siempre antes de encarar la ruta hay que tomarse ese ratito para pensar, reflexionar, barajar la información y entonces sí encarar, ¿no?, el viaje. La previsibilidad es fundamental. Cuando vamos a viajar siempre programemos con tiempo el viaje, salvo alguna circunstancia que amerite que tenga que salir de urgencia, pero tomar medidas precautorias básicas como obviamente conocer cuáles las condiciones climáticas que van a haber, cuáles son el estado de las rutas, todo a disposición dentro de las redes de la página de gobierno para tener ya noción de cuáles son las condiciones a la cual se va a enfrentar en la ruta y después también obviamente avisar a un familiar, a un amigo, hacia dónde van a tener el destino, el horario de salida para tener una noción y que esa familia o ese amigo o ese conocido tengan una noción del tiempo que va a llegar y si está tardando porque tuvo alguna contingencia. Eso es fundamental. Y después, obviamente, todos estos elementos de seguridad y recaudos a tener que tienen que ver con llevar algo para alimentarse, para abrigarse, más cuando vamos a viajar con menores de edad, cuando vamos a viajar con personas mayores o con una persona que puede ser una señora, una femenina que viaje embarazada, todos esos recaudos cuanto más se puedan prever es mejor. Y como digo, evitemos viajar en horario nocturno, salvo una extrema necesidad, y después en el horario diurno viajar después de las 9, 10 de la mañana, donde ya comienza a salir el sol o las temperaturas se van elevando. César, muchísimas gracias por este contacto con el I-20. Gracias a ustedes, que tengan buena jornada. El subsecretario de Seguridad Vial del Chubut, César Vargas.